tal? Somos el equipo número 3 del curso de Azúcar 1 del Centro Universitario del Sur de la Universidad San Carlos de Guatemala y les vamos a hacer una pequeña exposición sobre el tema de nutrición y fertilización de la caña de azúcar. Hola, mi nombre es Eduardo Sadarminaga. En esta ocasión les voy a hablar sobre los requerimientos de nutrientes de la caña de azúcar. La planta, como la caña de azúcar, requieren de 16 elementos para su crecimiento y desarrollo. 3 provienen del agua y aire y los otros 13 provienen del suelo o son adicionados como fertilizante. Estos 3 que provienen del agua o aire son los elementos que constituyen la mayor parte del peso de las plantas, los cuales son el carbono, hidrógeno y el oxígeno. El carbono. En los organismos vivos, los hidratos de carbono tienen funciones estructurales y de almacenamiento de energía. Entre los glúcidos de almacenamiento de energía, las plantas usan el almidón. Cuando se necesita la energía, las enzimas los descomponen en glucosa. El hidrógeno. Actualmente se busca agregar biohidrógeno en el cultivo de la caña de azúcar, esto para obtener mejores rendimientos a nivel industria. Y por último tenemos acá los 3 principales, el oxígeno. Y la industria azucarera es una de las principales promotoras del ambiente, ya que las plantas de azúcar son las mayores absorbentes del dióxido de carbono, uno de los gases más dañinos de la naturaleza. Una hectárea de caña de azúcar absorbe anualmente unas 4 toneladas de dióxido de carbono y a la vez genera hasta 9 toneladas de oxígeno, ya que la caña es una planta C4 que, de acuerdo a la comunidad científica, asimila más carbono que la mayoría de las plantas. Las plantas C4 fijan el dióxido de carbono en las células mesófilas en forma de compuestos de 4 carbonos y luego liberan el dióxido de carbono en las células de la vaina de la hoja. Luego existe un requerimiento adicional de ATP por cada dióxido de carbono utilizado en esta ruta. Adicionalmente debe de incluirse el silicio. El silicio no se le considera esencial, es importante y es un elemento benéfico en la nutrición del cultivo de la caña de azúcar. Luego pasamos por acá con los nutrientes en variedades de caña. Acá tenemos una tabla de extracciones totales de nutrientes extraídas de 4 variedades de caña de azúcar. Como ven por acá, los nutrientes es nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Y las variedades tenemos la CP72-2086, PGM89-968, SP79-2233 y la CG96-59. Y como podemos observar, el potasio es el nutriente requerido en mayores cantidades por la variación SP79-2233. Y por otra parte tenemos que el nitrógeno es el nutriente más requerido en la variación CG96-59. Mi nombre es Dina Morataya y yo les voy a hablar acerca del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los constituyentes más importantes para la planta. Forma parte de aminoácidos, de proteínas, de la clorofila y de otros pigmentos. También forma parte de todos los procesos enzimáticos. Respecto a las formas de nitrógeno en el suelo, podemos decir que del 90 al 95% del nitrógeno total del suelo se encuentra de forma orgánica, de modo que no es directamente asimilable por las plantas, sino que debe sufrir un proceso de mineralización. Este proceso consiste en que los microorganismos del suelo descomponen el nitrógeno de la materia orgánica y lo convierten en amonio y en nitrato. Estas formas minerales son aprovechadas por las raíces de la planta para su posterior nutrición. En el suelo también se produce un proceso contrario a la mineralización, que se conoce como inmovilización del nitrógeno. A la izquierda tenemos una imagen de un cultivo de caña sin aplicación de nitrógeno que presenta síntomas generales de deficiencia.
Se puede observar poco macollamiento, una población pobre de tallos, hojas verde pálido o incluso amarillentas. Estos síntomas suelen presentarse primero en las hojas viejas. Del lado derecho tenemos una imagen del cultivo de caña con aplicación de 130 kilogramos de nitrógeno por hectárea como urea. Se puede observar mayor población de tallos y hojas más saludables. Esto puede ayudar a la determinación de un rendimiento mayor de caña y de azúcar por hectárea. Aquí tenemos un mapa de la materia orgánica de la zona cañera de Guatemala. Las áreas coloreadas con verde claro son las que poseen un contenido de materia orgánica menor o igual al 3%. Estos suelos predominan en el estrato litoral, con altitud menor a los 40 metros sobre el nivel del mar. El verde intermedio representa las áreas con los contenidos medios de materia orgánica, del 3.01 al 5%. En el caso del verde más oscuro, representa las áreas con más del 5.01% de materia orgánica. Se localizan en suelos andisoles más evolucionados de la zona media y central de la región. En el caso de las dosis, para caña plantilla, las recomendaciones de nitrógeno varían de 60 a 80 kilogramos de nitrógeno por hectárea, de acuerdo con el nivel de materia orgánica en el suelo. Para la caña soca, las recomendaciones están en función de los rendimientos de caña esperada y se usa la relación de nitrógeno por tonelada de caña. Para suelos con contenidos bajos de materia orgánica, se determina la dosis multiplicando el rendimiento de caña esperado por el factor 1.14. Para suelos con contenidos medios, se multiplica por 1 y para suelos con niveles altos por 0.9. En suelos arenosos se agrega de 10 a 20 kilogramos de nitrógeno por hectárea más a lo recomendado. Épocas y formas de aplicación del nitrógeno. En la caña soca, el nitrógeno se recomienda aplicarlo a los 30 días después del corte, en banda, e incorporarlo a ambos lados del surco de la caña. En el caso de la caña plantilla, la fertilización se recomienda realizarla a los 45 a 60 días después de la siembra. La razón es que en este tiempo las raíces empiezan con la absorción del fertilizante. En áreas sin riego se recomienda la aplicación temprana a los 15 a 30 días después del corte, incorporándolo al suelo en ambos lados del surco. Entre las fuentes de nitrógeno tenemos urea, nitrato de amonio, amoníaco anhidro y sulfato de amonio. La urea tiene el 46% de nitrógeno. Es necesario incorporarla al suelo para evitar pérdidas por volatilización. Hay que destacar que es el fertilizante preferido entre los granulados por su alto contenido de nitrógeno. En el caso del nitrato de amonio, tiene un 33.5% de nitrógeno. Se debe almacenar y transportar con cuidado y evitar el contacto con otros materiales orgánicos, ya que puede llegar a ser explosivo. El amoníaco anhidro tiene un 82% de nitrógeno. Se almacena en tanques a alta presión o en refrigeración. Para su aplicación es necesario equipos especiales para inyectarlo al suelo. El sulfato de amonio tiene un 21% de nitrógeno y 24% de azufre. El azufre es otro de los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo de la planta. Mi nombre es Alejandra Miranda y yo les voy a hablar un poco acerca de la fertilización con fósforo. El fósforo es un nutriente muy esencial para las plantas y sus principales funciones son el transporte y el almacenamiento de energía. El fósforo es importante para el macollamiento y el desarrollo de la raíz en las plantas, en nuestro caso para la caña de azúcar. Una deficiencia de fósforo se ve afectada en un macollamiento pobre, con tallos muy delgados, entrenudos cortos, hojas angostas y muy delgadas.
y esto puede afectar al rendimiento de la caña. En la región cañera de Guatemala, la disponibilidad del fósforo va a depender según del tipo de suelo que se encuentre, como se muestra en el mapa. En la región alta, que es donde se puede encontrar Escuintla, La Democracia, Siquinalá, es parte de Santa Lucía, Palín. El suelo es de origen volcánico, es un suelo andisol, y los suelos andisoles tienen un porcentaje muy bajo de fósforo, menor a 5 partes por millón. Con relación a los suelos molisoles o entisoles, que se encuentran en las partes de Zipacate, San José o El Semillero, que tienen un contenido mayor en fósforo, que puede ser mayor a 30 partes por millón. Por lo que en los suelos que tienen una baja retención de fósforo, como son los suelos andisoles, se ha observado que su residualidad también es baja, por lo que se recomienda que cuando se aplique la dosis de fósforo no se aplique una dosis única, sino que la dosis sea fraccionada y se aplique a cada año, como se muestra en la gráfica. Las diferencias cuando se aplica la dosis única antes de la siembra y cuando la dosis se ha fraccionado y se aplica a cada año, hay un mayor rendimiento. Las dosis de fósforo van a variar según el contenido de fósforo que tenga el suelo, los ciclos de cultivo y los tipos de suelos, si es un suelo andisol o es otro suelo como son los molisoles, vertisoles, si su porcentaje de fósforo es muy bajo, medio o alto, y si se trata de caña plantilla o de caña soca. De esa manera va a ir dependiendo la dosis que se va a aplicar al cultivo de caña. Las fuentes de fósforo pueden ser de fosfato diamónico, que contiene un 46% de óxido de fósforo, o fosfato monoamónico, que tiene un 52% de óxido de fósforo, que también contiene nitrógeno en forma amoniacal. O también puede ser triple superfosfato, que tiene un 46% de óxido de fósforo, o la roca fosfórica, que esta es recomendada para suelos muy ácidos. Mi nombre es Claudia Martínez. Yo les voy a hablar acerca del potasio y el azufre. Como bien sabemos, el potasio se encuentra en varias formas en el suelo con diferentes grados de disponibilidad. Es un elemento esencial en la osmorregulación. Este también ayuda en la regulación del pH y en el balance de cationes y aniones en la célula. También ayuda en la formación de almidón, en el desarrollo normal de la raíz y en muchas otras funciones en la vida de las plantas. Este interviene en la fotosíntesis de la planta y ejerce un control sobre los movimientos de azúcares y en el uso eficiente del agua en las plantas. Vamos a ver un poco acerca de lo que son las desventajas. En este caso tiene dos grandes desventajas. Una es la deficiencia y el otro es el exceso. La deficiencia prolongada de potasio puede afectar el desarrollo del meristema apical. Esto quiere decir que distorsiona las hojas apicales y da a la planta una forma de abanico. Mientras que el exceso del mismo en las plantas incrementa la ceniza en el jugo de la caña de azúcar y esto provoca un problema en la cristalización del azúcar en el momento de la fabricación. El potasio se encuentra en varias formas y con diferentes grados de disponibilidad. Tiene formas intercambiables en la solución, que son fracciones fácilmente disponibles para las plantas. Tiene factores como la alta calidad e intensidad de las lluvias y texturas livianas de estos suelos, que tienden a favorecer la lixiviación. La lixiviación es la extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la adición de un disolvente líquido. Acá tenemos un ejemplo que se trata sobre un solvente que entra en contacto con la materia sólida para disolver dicha sustancia y luego se hace una extracción del soluto removido. En la zona cañera de Guatemala es muy común encontrar bajos niveles de potasio, que son menores a 100 ppm, y en los suelos andisoles del estrato alto, los cuales se caracterizan por una elevada
precipitación pluvial. Los suelos predominantes son andisoles e inceptisoles de texturas medianas, contrastando con los niveles altos de potasio de los suelos del estrato bajo y litoral, donde denominan los suelos melisones de alta fertilidad. Las aplicaciones del potasio en suelos andisoles se han obtenido casos muy significativos en los incrementos del rendimiento de la caña por su concentración del azúcar. En los suelos melisoles, la textura franco-arenosa con contenidos de potasio mayores a 200 partes por millón, no se han mostrado respuestas de estas aplicaciones, pero por otro lado se han observado una interacción positiva entre el potasio y el nitrógeno. Y acá tenemos un cuadro que muestra el efecto de potasio en la pureza del jugo según su porcentaje en los suelos andisoles de Guatemala. Vamos a ver algunas recomendaciones. La primera dice que se recomienda aplicar 60 kilogramos de potasio cuando los niveles son menores de 100 partes por millón y 80 kilogramos cuando el contenido de arcilla del suelo es mayor al 35%. No se recomienda aplicar potasio en suelos con contenidos mayores a 150 partes por millón en el caso de suelos con menos de 35% de arcilla, y en suelos con mayor porcentaje de 35% es recomendable utilizar 300 partes por millón. Acá vemos un cuadro de las recomendaciones que se dan de las dosis de potasio en la zona cañera de Guatemala. Los suelos con mayor a 150 y mayor a 300 ppm de potasio se recomienda revisar las relaciones de bases con respecto a la aplicación. Ahora vemos bien qué es el azufre. El azufre es muy esencial para la síntesis de los aminoácidos de la planta, para las proteínas, las vitaminas, la formación de la clorofila y el crecimiento de las plantas. Las raíces lo absorben como dióxido de azufre y es un nutriente no móvil en la planta. Presenta clorosis y márgenes púrpuras y son angostas y más pequeñas de lo normal, y los tallos generalmente son delgados. El azufre en el suelo se encuentra en forma orgánica e inorgánica. Se ha observado que la relación de nitrógeno y azufre en el cultivo de la caña de azúcar es un buen indicativo para ver el estado nutricional de la planta con respecto al azufre y el nitrógeno. Vamos a ver a continuación una tabla que muestra la relación de nitrógeno y azufre en la planta de 4 a 6 meses de edad del cultivo en campos de la zona cañera y su relación con la producción de la caña. Acá vemos la relación y la unión entre los 4 y 6 meses. Vemos que va incrementando y conforme van pasando los meses, esta va disminuyendo debido a la deficiencia de potasio que contiene. Mi nombre es Cristian Letonas. Hoy les voy a explicar sobre el calcio y el magnesio como nutriente y fertilizante de la caña de azúcar. El calcio es un elemento esencial y forma parte de los pectatos de calcio, que es importante constituyente de la pared celular. Este pectato de calcio ayuda a absorber otros nutrientes para fortalecer la pared celular de la planta de la caña de azúcar. El calcio en los suelos. Los suelos de la zona cañera de Guatemala se caracterizan por tener niveles adecuados de calcio intercambiable, a excepción del extracto alto y algunas áreas del extracto medio de la región, donde se observan niveles bajos y medianos de este elemento, debido, entre otros factores, a la alta precipitación. Esto quiere decir que en suelos arenosos vamos a necesitar más calcio. Aplicación del calcio. Las fuentes de calcio más comunes son el yeso, con un porcentaje del 18 al 22, y diferentes tipos de cales, como la cal dolomítica o carbonato de calcio. Importante en los suelos ácidos. Entre los fertilizantes con calcio están el superfosfato simple con un 20% y el superfosfato triple con un 15 al 18.8%. Aquí pueden ver una imagen sobre el yeso agrícola que se utiliza para producir calcio. Solamente en suelos asociados con un pH de 5.5 se va a usar el calcio. Estos se encuentran en suelos vertisoles y algunos suelos andisoles del extracto alto. Suelos vertisoles. Un suelo vertisol es aquel generalmente negro, en donde hay un alto contenido de minerales de arcilla expansiva, entre ellos muchas mirionitas que forman profundas grietas en las estaciones secas o en años secos.
Los suelos andisoles. Los suelos andisoles formados a partir de materiales ricos en vidrios volcánicos se encuentran generalmente en planos encarpados o pendientes que van desde el 0 a 36%. Son fácilmente alterables. Generalmente tienen un horizonte superficial oscuro. Estos son como las tierras que están de las faldas de los volcanes. El magnesio. El magnesio es un constituyente de la clorofila y por lo tanto está involucrado con la asimilación del dióxido de carbono y en la síntesis de proteínas. La clorofila, como todos sabemos, es el pigmento de color verde que las plantas tienen y ayuda en el proceso de la fotosíntesis de las plantas. La deficiencia del magnesio. Bajos niveles de magnesio en el suelo, menor que 1.0 metros equivalentes a 100 gramos. Se presentan principalmente en el extracto alto, arriba de 300 metros sobre el nivel del mar de la región, donde la precipitancia pluvial es alta con dominancia de suelos arenosos. Los niveles de magnesio en el suelo menores a 1 metro equivalente a 100 gramos se caracterizan deficientes en este elemento y se recomienda su aplicación en 168 dosis de 30 a 40 kilogramos de magnesio por hectárea. En los suelos con niveles de magnesio mayores de 1 metro equivalente a 100 gramos debe revisarse la saturación de magnesio y la relación de las bases en el suelo. La deficiencia del magnesio en la caña de azúcar causa clorosis intervernal de color anaranjado a amarillento en las hojas viejas, pero avanzada a hojas jóvenes si la deficiencia es severa. Los rebrotes son débiles y el crecimiento es retardado. Soy Walter Paz y les voy a hablar sobre las fuentes alternas de fertilizantes, las cuales son cachaza, vinaza y abonos verdes. La cachaza es un residuo que se produce de la clarificación del jugo de azúcar. La cachaza está formada en su mayoría por agua, ocupando un 75% de la misma. También contiene carbono y nitrógeno. También tiene magnesio, calcio, potasio y fósforo. Las dosis recomendadas de cachaza son de 100 a 300 toneladas por hectárea en la superficie total de la plantación, de 20 a 30 toneladas por hectárea en el fondo del surco al momento de la siembra, y de 40 a 60 toneladas por hectárea en la mesa o banda incorporada en la soca. La vinaza es un producto obtenido de la destilación del alcohol de caña. Acá podemos ver un diagrama de flujo de cómo se obtiene la vinaza. Como resultado de la destilación del alcohol de caña se obtiene la vinaza, con la cual luego se riegan los campos de caña. Se ha encontrado que las aplicaciones de vinaza incrementan la producción de caña en distintos suelos y aportan cantidades de potasio y nitrógeno necesarias al cultivo. Aumentan el potasio y cambian la respuesta en nitrógeno. Los abonos verdes constituyen una opción para reducir el uso de nitrógeno en el cultivo. La Crotalaria juncea es un cultivo introducido con el propósito de generar alternativas a los agricultores. La incorporación de Crotalaria juncea en el cultivo produce altos volúmenes de materia orgánica por hectárea, aumenta la porosidad y aireación del suelo y también aumenta la capacidad de retención de agua y fertilidad del suelo. Además destaca por su función nematicida, la cual elimina nematodos y fitoparásitos del suelo. Se recomienda más la plantación de Crotalaria juncea en suelos andisoles, ya que puede acumular hasta 235 kilogramos de nitrógeno por hectárea en su biomasa en solo 65 días. Canavalia ensiformis. Es considerada la mejor leguminosa para enfrentar frecuentes sequías en una región dada. Es una especie sumamente resistente a periodos secos y puede producir alrededor de 60 toneladas de biomasa por hectárea y fija hasta 240 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Su plantación recomendada es en los entresurcos de caña, en las renovaciones y socas. Podría ser una opción potencial en suelos con altos contenidos de materia orgánica como los suelos andisoles, ya que produce incrementos de hasta un 5.3% de la producción de caña. A corto plazo el uso de abonos verdes en Guatemala se recomienda más que todo en semilleros de caña de azúcar.